Hola chiquis, ¿cómo están? Bueno, el video de esta semana vamos a seguir con el trabajo de fracciones en la semana pasada y este video en particular les va a servir para próximas tareas y para las tareas de esta semana. Tiene que ver con fracciones equivalentes. Primero vamos a ver qué son las fracciones equivalentes y después vamos a ver cómo conseguirlas, ¿sí? Pero primero es importante recordar algunas cosas que vimos en trabajos de las semanas pasadas, ¿sí? Cuando hablamos de una fracción, el número de arriba es el numerador, el número de abajo es el denominador. El número de arriba, ¿recuerdan? Es la cantidad de partes del entero que estamos tomando, sacando, usando. Y el número de abajo me marca la cantidad de partes iguales en las que está dividido el entero. Bueno. Nosotros la semana pasada habíamos trabajado con algunas fracciones, ¿sí? Aquí tenemos tomado un medio, un tercio y un cuarto. Sin embargo, ¿sí? Habíamos visto que eran los enteros divididos de formas distintas. ¿Sí? Aquí está dividido en 2, por eso el denominador dice 2. Aquí está dividido en 3, por eso dice 3. Y aquí está dividido en 4, por eso el denominador es 4. Sin embargo, nosotros los enteros, un mismo entero, lo podemos dividir en tantas partes como nosotros querramos. Ahora vamos a pensar en dividir el mismo entero, del que se tomó la misma parte, en distintas cantidades de partes, ¿sí? Vamos con esto, ¿sí? Vamos primero por acá. Nosotros tenemos acá un medio, es decir, que el entero dividido en dos partes se toma una de esas partes. Sin embargo, si el entero estuviera dividido en cuatro partes iguales, y nosotros queremos la misma cantidad, tendríamos que tomar dos partes de esas cuatro. Es decir que un medio y 2/4 es la misma cantidad. Ahora, si ese entero, en vez de estar dividido en 4 partes, estuviera dividido, ahí que me da el reflejo, en 8, y nosotros queremos tomar la misma cantidad, tenemos que tomar 4 partes de ese entero que está dividido en 8. ¿Sí? Por eso el numerador es 4 y el denominador es 8. Ahora, si ese entero estuviera dividido en 6 partes, ¿sí? De ese entero, para tener la misma cantidad, necesitamos 3. Hasta acá me siguen, ¿sí? Gráficamente se ve, es la misma cantidad dividido en distintas partes. Esto mismo lo podemos ver en la recta numérica, ¿sí? Si nosotros tenemos la recta numérica y lo tenemos dividido en dos partes, en la mitad tenemos un medio, pero si lo tenemos dividido en 4 partes, para estar en la mitad, en la misma cantidad, ¿sí? En la misma distancia, vamos a necesitar 2 de esas 4 partes. No sé si se llega a ver, ahí dice 2/4, ¿sí? Es decir, que todas estas fracciones valen lo mismo, toman la misma cantidad. Si valen lo mismo, son fracciones equivalentes, ¿sí? El concepto de la fracción equivalente son fracciones con distintos numeradores y denominadores, pero que corresponden a la misma cantidad de un mismo entero. Acá hago una pausa, recuerden eso, está en la tarea, así bien explicadito, ¿sí? Pero recuérdenlo. Vamos a ir a algo que trabajaron años anteriores, que tiene que ver con las escalas, para que nosotros empecemos a ver cómo encontrar, cómo conseguir estas fracciones equivalentes, ¿sí? Cuando recién empezaban primer grado, bueno, pero cuando recién empezaban no, un poquito más adelante, empezaron a hacer escalas de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, de 2 en 2, 2 más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, y hacían este tipo de escalas, con sumas. Nosotros no vamos a pensar en sumas, sino que vamos a pensar en multiplicación. Este tipo de escalas las hicieron más adelante, cuando ya habían aprendido a multiplicar, ¿sí? Va de 2 por 2. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. Y así fueron aprendiendo las tablas, que dicho sea de paso, si no las recuerdan, repásenlas, ¿sí? Porque nos va a venir bien, ¿sí? Si las tablas nos complican, se nos va a complicar esto. Las tablas a esta altura tiene que ser una herramienta.
algo que nos ayude, no que nos dificulte, ¿sí? Bueno, siguiendo con esta idea, podríamos pensar también en otras escalas. 10 por 10 es 100, por 10 es 1000, ¿sí? Este tipo de escala nos va a servir. ¿Qué pasaría si pensamos, en vez de pensar en números naturales, pensamos en fracciones? Y así vamos a encontrar fracciones equivalentes. Si nosotros tenemos un medio y al numerador lo multiplico por 2, me da 2. Al denominador lo multiplico por 2, me da 4. Para encontrar fracciones equivalentes, siempre tengo que multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número. ¿Por qué? Porque la relación entre numerador y denominador es de parte a todo. Sí, esperen que busco de nuevo este papel, ¿sí? Un medio no es arbitrario, ¿sí? No es porque sí. Este 1 tiene la relación de parte a todo. Es esta parte del chocolate. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en medidas proporcionales para hacer una torta, si por cada taza de harina lleva 3 tazas de leche y nosotros queremos hacer una torta más grande y ponemos 2 tazas de harina, vamos a necesitar 6 tazas de leche. Si ponemos menos o más, esa proporción se rompe y seguramente la torta no nos salga bien. Todo con comida es más fácil de pensar porque, bueno, es más fácil. Pero si se les ocurren otros ejemplos, bienvenidos sean. Bueno, ¿sí? Entonces no podemos romper esta relación. Por cada uno va a haber 2, ¿sí? Si yo tengo 2 va a haber 4. Si yo tengo 4 va a haber 8. Vuelvo entonces a aquel, ¿sí? Si multiplico por el mismo número el numerador, al denominador lo multiplico por el mismo número y acá tengo una igualdad, ¿sí? Acá tengo fracciones equivalentes. Una forma de encontrar fracciones equivalentes que nos va a servir para cuando empecemos a trabajar con sumas y restas de fracciones. Para buscar fracciones equivalentes, multiplico al numerador por el mismo número que multiplico el denominador. Que dicho sea con acciones concretas, es lo mismo que partir en más partes el entero. Es exactamente lo mismo que hicimos acá, ¿sí? La multiplicación y la división son operaciones inversas, ¿sí? Es uno de los aspectos de la división. Entonces, si yo lo puedo hacer así con la multiplicación, ¿está bien esto? No, está al revés. Si lo puedo hacer así con la multiplicación, lo puedo hacer de la misma forma, pero inversa, con la división, ¿sí? Si yo divido al numerador por un número y divido al denominador por el mismo número, voy a encontrar fracciones también equivalentes, ¿sí? 12/48, si lo divido por 2 el numerador y el denominador, me va a dar 6/24. Si lo divido por 3, por ejemplo, porque no es necesario que sea por 2, es importante que sea por el mismo número, el numerador y el denominador. Disculpen que repita, pero me parece que así queda más claro. No sé, me dicen si no queda más claro, ¿sí? Esto vamos a volver porque este procedimiento de buscar fracciones con denominador más pequeño me va a ser de suma utilidad para sumar y restar fracciones. Así que lo dejo acá como una idea para que sepan que es una forma de encontrar fracciones equivalentes, pero vamos a volver sobre esto en próximos videos. Bueno, entonces, volviendo sobre eso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo acá algunas fracciones equivalentes, ¿sí? Partiendo de un medio. Un medio, si lo multiplico por 3, tanto el numerador como el denominador encuentro una fracción equivalente. Si lo multiplico por 2, a esa fracción encuentro otra fracción equivalente. Si volviendo un medio lo multiplico por 2, por 4, encuentro otra fracción equivalente, ¿sí? Si a esa divido numerador y denominador, encuentro otra fracción equivalente, y así infinitas veces, siempre y cuando numerador y denominador lo multiplique y lo divide por el mismo número, ¿sí? Que no es necesariamente que sea 2, que sea 3, que sea 4, sino que sea el mismo, tanto para el numerador como el denominador. Bueno, acá tengo más, hice otras con un tercio, ¿sí? Un tercio, hice varias que son equivalentes. La propuesta es la siguiente, una propuesta de juego, que se armen cartas con fracciones equivalentes, ¿sí? Si quieren pueden ir armando y pueden ir preguntándome si son o no son fracciones equivalentes. Si no, yo para la próxima clase, no para esta, sino para próximas clases, les voy a mandar
modelos de cartas para que se armen ustedes y que empiecen a jugar a levantar, ¿sí? Pueden jugar con alguien que tenga ganas de jugar en casa, ¿sí? A levantar cartas que equivalgan, que sean fracciones equivalentes. Una pista lo que pueden hacer es detrás, si quieren, detrás de cualquiera de estas fracciones, dibujar el entero, siempre que el entero tenga la misma medida y que los ayude para saber si son realmente equivalentes o no. Bueno, hasta acá se me hizo un poquito largo. Nos vemos en la próxima. Espero, si recuerdan que si no se entienden las tareas me preguntan, estoy acá para ustedes. Bueno, besitos, cuídense.